Hola a todos, hola a todas, hola a todes y hola a quien corresponda. Bueno, estamos terminando esta fase de aislamiento en pleno otoño y con frío. Nada más entretenido que grabar un video para la materia. Así que vamos a comenzar hoy con la parte de la programación del proyecto. Este es un aspecto técnico importante, aunque no fundamental. Lo fundamental es tener un buen diagnóstico y un buen conjunto de actividades que permitan transformar ese diagnóstico, esa situación problemática, en una situación menos problemática, en una situación mejorada, en una situación positiva. Dicho esto, recordemos que teníamos hecho el cuadro de actividades que tenía nombre, descripción, responsable, implicados en la actividad, participantes, recursos necesarios, producto de la actividad, indicador de la actividad, las dependencias y la duración de cada actividad. Y esto de la programación tiene que ver con cómo ponerle la fecha a cada actividad. Nos vamos a interesar especialmente en la columna que habla de qué es o cómo se llama cada actividad y en las dependencias y la duración entre actividades. La programación del proyecto justamente consiste en ordenar temporalmente las actividades y con ello también asignar los recursos y el personal y los participantes del proyecto a cada actividad en el momento en el que hacen falta. Y también nos indica en qué momento tenemos que medir el avance del proyecto durante el seguimiento para ver el avance respecto de la línea de base, los valores de los indicadores al inicio del proyecto y el valor de los indicadores del problema del proyecto, cómo eso va avanzando hacia la mejora, que a la larga es la promesa del proyecto. Existen varias herramientas informáticas que han sido diseñadas para ayudar a la programación de proyectos. El Project de Microsoft es un programa especialmente diseñado para esto. No solo permite poner fechas, sino que nos permite controlar la asignación de los recursos y el desarrollo de los indicadores a lo largo del proyecto. Ustedes tienen en la bibliografía del curso un manual que se llama Cómo hacer un proyecto ejecutivo, que es una buena introducción al uso del programa. Ese fue desarrollado en el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación cuando se estaban haciendo los colegios universitarios, que era un proyecto que se realizaba entre instituciones públicas y privadas de los municipios para generar instituciones de educación terciaria que articularan con las universidades. Es muy recomendable, es un manual muy simple y si bien está orientado a una versión de Project que no es la actual, es una versión anterior, no ha cambiado demasiado, así como tampoco ha cambiado demasiado ni el Word, ni el PowerPoint, ni ninguna herramienta de Microsoft. Para hacer el cronograma, lo que tenemos que tratar de hacer es representar el desarrollo del proyecto a lo largo de la vida o ciclo de proyecto con un mínimo detalle de la realización de las tareas. Lo que ya dijimos, la duración y la fecha, que la explicamos en el calendario del proyecto, en las últimas columnas que señalé 2 diapositivas atrás. También puede incluir las necesidades de recursos, de financiamiento y de personal, y lo que permite ver es qué tarea se hace antes o después, pero específicamente qué tareas deben estar terminadas para poder realizar otras y qué holgura tenemos entre las tareas, cuánto tiempo podemos retrasar el inicio de una tarea o la terminación de una tarea sin que el proyecto en general se atrase. Por ejemplo, vamos a ver cómo elaborar una torta, una exquisita, por ejemplo, y vamos a ver lo que tendríamos que tener en cuenta. Tenemos la actividad, la duración y la dependencia, que como les dije antes era lo que nos importaba del cuadro de actividades, y vamos mirando qué actividades hay que desarrollar. Calentar el horno, 40 minutos, no depende de nada, lo podemos poner a calentar en cualquier momento, no necesitamos una tarea previa. Mezclar el contenido de la caja con leche, dura 15 minutos y tampoco tiene ninguna dependencia, no necesita ninguna tarea previa. Y enmantecar el molde, que tampoco necesita ninguna tarea previa, que lleva 10 minutos. Estos tiempos son inventos, no me hagan caso, no cocinen así, pero tengan en cuenta lo esencial que es ver duraciones y dependencias. Cuando queremos meter la mezcla en el molde, ahí ya empieza el problema. Si bien es una tarea que tiene poca duración, necesitamos que estén terminadas 2 tareas anteriores, que el contenido esté mezclado con la leche y que el molde esté enmantecado. Para cocinar necesitamos que
el horno esté caliente y a su vez que la mezcla esté en el molde. ¿Recuerdan cuando les decía que cuando una dependencia ya estaba establecida en la dependencia anterior, no hacía falta volver a ponerla? Para cocinar tiene que estar enmantecado el molde y tiene que mezclar el contenido, pero eso ya está incluido al depender de la actividad D, que depende de la B y la C. Una vez que lo cocinamos, tenemos que enfriarlo y servirlo, pero es necesario para enfriarlo y servicio que esté cocinado, o sea que la actividad F depende de la E. Lo primero que necesitamos tener en claro para hacer un cronograma son las dependencias. En este caso es algo muy sencillo, pero cuando esto se presenta con muchas más tareas y más complejas, la cosa se pone un poco más interesante. El diagrama de dependencias representa cada tarea con una caja o nodo, donde las tareas previas se encuentran a la izquierda y las que dependen de ellas hacia la derecha, y se indica la relación de dependencia con una flecha. Por ejemplo, las tareas A, B y C no dependen de ninguna tarea, o sea que se encuentran todas en el lado izquierdo del diagrama. Y cuando veamos la diapositiva que tiene que tener en cuenta la tabla de dependencias, que igual yo la he pegado en un rincón para no tener que estar yendo y volviendo. Entonces empezamos mirando nuestra tabla y vemos que A, B y C no tienen dependencia y las ubicamos a la izquierda del diagrama. Necesitábamos que la tarea B y la C estén terminadas para llevar adelante la tarea D, y eso se ve ahí en las flechas de dependencia, tiene que ver con el renglón D de la tabla. Y necesitábamos que la tarea D y la tarea A, que era calentar el horno, estén listas para poder cocinar, que es la tarea E. Y necesitamos también que esté cocinada para poder enfriar y servir. Esto es lo que se llama un diagrama de precedencias y nos indica qué tarea tiene que estar antes de cuál para poder realizar la tarea siguiente. Esto se lo vamos a pedir en el documento que se llama proceso de elaboración, pero es la base de una forma de planificar o de programar más sofisticada que se llama PERT o camino crítico, a la cual me voy a referir ahora. El PERT o el camino crítico es una metodología que se utiliza para calcular tiempos y plazos en la planificación de los proyectos y es un sistema de cálculo que se desarrolló en 1957 en Estados Unidos y tenían que ver con tratar de optimizar costos y planificar los proyectos. Se desarrolló específicamente para un proyecto que fue el misil Polaris y tuvo que ver con cómo hacer un sinnúmero de tareas que parecen interminables y muy enredadas, dando una secuencia lógica. PERT significa programación, evaluación y revisión técnica del proyecto, y en Argentina se desarrolló para planificar la terminación de la Biblioteca Nacional, que fue una obra que duró 30 años. Era una obra compleja, había montones de rubros, gremios le decimos en la construcción, que tenían que entrar en diferentes momentos y para que un gremio entre es necesario que esté terminada la tarea del gremio anterior y muchas veces en la construcción un gremio entra y rompe lo que hizo el año anterior, la tarea anterior, como por ejemplo cuando el electricista hace canaletas rompiendo los revoques de las paredes y las paredes para poner los caños. Este caso de la Biblioteca Nacional fue un caso emblemático porque era una obra que no se terminaba nunca y llevó al desarrollo nacional, que terminó abriendo una Escuela Nacional de Investigación Operativa que se dedicaba al estudio de las planificaciones de proyectos. Esto también se remonta, la investigación operativa, a una de las actividades humanas que más progreso causa en la humanidad, que es lamentablemente la guerra, y que tenía que ver con cómo se abastecía a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿cómo se hace el PERT o camino crítico? Bueno, lo van a tener que ver en el próximo video que voy a grabar dentro de pocos minutos.